Buenas tardes. A continuación voy a explicar el ejercicio número 2 de seguro de crédito a la exportación. Eh, en este ejercicio básicamente tenemos coberturas distintas para embarques distintos y asimismo tenemos un recobro que ya no va a ser al mes como el ejercicio anterior, sino este sí es a los 2 meses y del 95%, lo que quiere decir que la aseguradora nunca llega a recobrar todo el monto de la mercadería, ¿no? Es decir, el importador simplemente ha dejado de pagar pues un 5% de la mercadería. Y sucede que la mercadería que no se paga justo es la primera. Entonces vamos a empezar con estos datos. La prima básica. La prima básica que se cobra en el primer embarque sería de 1.45 por 30.000. La prima básica del segundo embarque sería la 1.45 por $45.000. La prima adicional es 0.45 por los $30.000 y nuevamente 0.45 por los $45.000 para el segundo embarque. La cobertura. La cobertura del primero sería 88% por los 30.000 y la cobertura del segundo sería 82% por 45.000. El recobro sería el 95% por los 30.000 y para el segundo embarque sería nuevamente el 95% por 45.000. Entonces, claramente se puede observar, por ejemplo, para el primer embarque, que la mercadería es 30.000 y en el caso que se diera un recobro, la aseguradora solo terminaría cobrando 28.500, ¿sí? Lo mismo para el segundo embarque. Ahora, vamos a proceder a llenar los flujos. ¿Cómo lo llenamos? Empezamos. La prima básica del flujo del exportador. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el primer embarque hasta que lo terminemos, ¿ya? Si no lo terminamos, aún no empezamos con el segundo. Vamos a empezar con el primero hasta que lo terminemos. El primer embarque tiene un pago a los 3 meses, por lo tanto voy a marcar acá como primer embarque y aquí también en el flujo de la aseguradora, ¿sí? La prima básica sería, como es el primer embarque, sería 475. Como podemos observar, esto va como positivo para la aseguradora porque es el pago por el servicio. Para el siguiente mes va a pagar lo mismo el exportador y la aseguradora lo recibe. Y para el último mes, el mes 3, va a ser lo mismo. Una vez que llegamos a este punto, tenemos que ver qué pasa con el primer embarque. El primer embarque no paga. Entonces quiere decir que el importador no va a pagar absolutamente nada en ese momento. Por lo tanto, el pago del embarque en ese momento es 0. Siendo 0, ya de por sí sabemos que va a venir una prórroga. Entonces la prórroga es de un mes. Por lo tanto, como es de un mes, sabemos que esto va a pasar en el mes 4. Voy a poner prórroga aquí, ¿sí? Asimismo, siendo el único mes, aquí mismo también se paga la cobertura del primero. Voy a poner cobertura 1. Ahí está. Entonces, seguimos con el primer embarque hasta que lo terminemos. La prima adicional que se paga aquí es de 135, ¿sí? No se pagan los 435 porque aquí ya terminó el servicio del primer embarque de manera natural. Luego ya se pagan puros adicionales. Entonces aquí la prima adicional es 135 y la prima adicional obviamente aquí la recibe la aseguradora. Como este es el único mes de prórroga y estamos asumiendo que el importador tampoco paga, entonces lo que vamos a hacer es ya el exportador emite el documento de insolvencia y recibe la cobertura. ¿Cuánto va a recibir de cobertura? Pues 26.400 que van a salir del bolsillo de la aseguradora. Ahí está. Y ahora lo que corresponde es el recobro de la aseguradora, ¿sí? El recobro de la aseguradora se supone que es a los 2 meses. Como es a los 2 meses, entonces el recobro va a ser mes 5, mes 6, ¿correcto? Entonces aquí voy a colocar el recobro 1. Ahí está, del primer embarque. Como lo recobra a los 2 meses, entonces voy a colocar aquí el recobro. Este recobro va a ser de 28.500.
Listo. Recién hemos terminado el flujo del primer embarque, como ustedes pueden observar. Una vez que hemos terminado esto, ahora sí pasamos al segundo embarque. Para pasar al segundo embarque, tenemos que el segundo embarque se paga a los 2 meses. ¿Cuándo terminó el primer embarque? El primer embarque terminó aquí. Claro, ha habido prórroga de manera antinatural, pero realmente el primer embarque terminó aquí. Por lo tanto, el tiempo, la era del segundo embarque empieza desde el mes 4. Entonces el segundo embarque aquí y culmina a los 2 meses. Por lo tanto, en el mes 5 se debería pagar el embarque número 2. ¿Sí? Lo mismo aquí. Como el segundo embarque ya está corriendo desde el mes 4, entonces se cobra una prima básica por ese embarque de 653. Como ustedes observan, así como se está cobrando la prima del segundo embarque, también adicionalmente paralelo se está cobrando los 135 del primer embarque. ¿Sí? Entonces aquí viene de manera positiva. Y hacemos lo mismo para el mes 5. Ahí está. En el mes 5 sucede lo mismo, la prima básica. Pero aquí se supone que ya deberíamos ver qué pasa con el segundo embarque. Pues el segundo embarque sí lo paga el importador. Al pagar el importador, entonces el pago del embarque ya no es 0. Pues ahora va a ser de 45.000. La aseguradora ya no tiene nada que ver porque solamente la aseguradora entra a tallar cuando no paga nada. Cuando el importador no paga, ya se activa prórroga, luego se activa cobertura. Cuando paga, nada de esto se activa. Entonces la situación queda ahí. Entonces procedemos a sumar los valores para ver cuál ha sido el flujo total. Y el flujo del exportador es 68.655. Menos a 75.000 porque hay un estado de no pago. Y para la aseguradora pues hacemos lo mismo. Sumamos. Luego sumamos todo el total para poder ver cuánto fue. O sea, realmente ha facturado 4.845, de los cuales todavía en la realidad habría que quitarle, como les mencioné en el primer video, los montos de abogados, recobro y todo. Entonces, para hacer la verificación, flujo del exportador lo copiamos. Copiamos el flujo de la aseguradora y lo que no se cobró. A diferencia del primer ejercicio, lo que no se cobró fue 0, ¿cierto? Pero aquí ya no. Aquí ya va a cambiar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no pagó el importador? Realmente el importador no ha pagado este primer embarque como debería haber pagado, ¿cierto? El segundo sí lo pagó. Si se dan cuenta, dice paga aquí. Y sí llegó el importador a pagar 45.000. Pero en el primero no. En el primero tenía que haber pagado 30.000. Pero no. ¿Cuánto terminó pagando? 28.500, y esta vez ni siquiera el exportador, sino la aseguradora. Entonces, realmente, ¿cuánto el importador? La pregunta es ¿cuánto el importador realmente ha dejado de pagar? Pues claramente son los 30.000, ¿sí? Menos los 28.500, que da 1.500. Esto es lo que el importador no ha pagado, ¿sí? Entonces, esto vamos a hacerlo aquí abajo. Hacemos igual, los 30.000 que debió haber pagado, pero realmente se ha pagado 28.500. Y ahí están los 1.500 que el importador no pagó. Luego sumamos esto y nos da 75.000, que es lo mismo que está acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el análisis de esto? A ver, el exportador recibe 68.655, no recibe 75.000 porque el importador no ha pagado. La aseguradora, por el otro lado, recibe este monto. Sabemos que este monto tiene cobertura y recobro, pero no está cubriendo el pago que el importador finalmente nunca realiza. ¿Y dónde se cubre eso? Aquí. Por eso es que al final sale todo el monto de la mercadería. Bueno, entonces lo último que les puedo decir es que para que ustedes puedan resolver los ejercicios, sea cual fuere, así sean 5 embarques, 2, 3 embarques, 4, la idea es que terminen uno en su totalidad y luego prosigan con el siguiente, para que puedan tener el orden respectivo por cada mes. Eso sería todo. Mucha suerte. Hasta luego.